Buenas tardes, familia, Dios les bendiga. Saludos. Hoy no pudimos grabar en la reunión, así que lo hacemos a la tarde. Seguimos hablando de las bienaventuranzas, estas 8 puertas que hablamos, que son las bienaventuranzas que Jesús le habla a sus discípulos, aquellos más cercanos a Él, a sus seguidores. Y hoy vamos a ver en el Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y también leímos en Mateo 5:43, que dice que oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y en el 7:15 habla de que por los frutos lo van a conocer, por cómo ellos hablan, dicen, se mueven. Por sus frutos van a conocerlos a los verdaderos seguidores de Dios. Y habla también de que el árbol malo da frutos malos y el árbol bueno da frutos buenos, y que el árbol malo será cortado y echado al fuego, porque no da buenos frutos. Frutos es el resultado del obrar del Espíritu Santo en tu corazón. Y luego habla de que en el 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Era gente que estaba en la iglesia, que estaba trabajando, pero que no tenía misericordia en su corazón. Y les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lucas 6:27. En Lucas 6 también está hablando de las bienaventuranzas. Estas, para mí, 8 bienaventuranzas, ¿no? Dice, pero vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos y haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hieren una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, aún la túnica, no le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Así que esto es totalmente ilógico, ¿no? Esto es totalmente en contra de lo que el mundo te enseña, te dice, la sociedad nos han enseñado. Por eso dice el Señor, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando nos dice, bienaventurados, más felices, mucho más felices serán los que hacen misericordia. ¿Saben por qué? Porque van a recibir misericordia. Si no, no esperen misericordia. Dice Martin Luther King Jr. que hemos aprendido a volar como las aves, hemos aprendido a nadar como los peces, pero nunca hemos aprendido el arte de vivir juntos en armonía entre hermanos. Si nosotros vemos la historia a través de la Biblia, vemos como el primer grupo de hermanos, Caín y Abel, uno mata al otro. José y sus hermanos lo terminan tirando en un pozo, lo venden como esclavo, luego él los perdona. Entre Esaú y Jacob, entre los hijos de David, no hemos aprendido el arte de vivir juntos en armonía como hermanos. ¿Por qué? Porque no se cumple, porque somos una condición caída humana adánica. Porque el Señor nos dice que debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, nuestra alma. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no amo a mi prójimo, cumpliendo el segundo gran mandamiento, no puedo tener misericordia de mi prójimo, no estoy haciendo misericordia, no estoy cumpliendo la gran comisión, el primer y gran mandamiento.
Amar a Dios y amar al prójimo. Cuando dice, eso está en Mateo 22 y Marcos 18. Las primeras bienaventuranzas, vimos hasta ahora 4, esta es la quinta. Las 4 primeras habla de la relación mía con el Señor, de una relación íntima con Él. Son estas 8 puertas que yo voy abriendo y donde yo no voy abriendo, sino que se van abriendo delante de mí a medida que yo voy avanzando en permitiéndole al Espíritu Santo obrar en tu vida. Y vas avanzando y tiene que ver la primera con la que viene y la que pasaste con la anterior. La primera puerta, que es bienaventurados los pobres en espíritu, que eran los humildes. Humilde era el que renuncia a su condición, a su orgullo, a su ego, a su estatus, y lo pone a los pies de Cristo. Renuncia y se pone a los pies de Cristo. No es pobre por falta de dinero, sino es pobre porque voluntariamente renuncia a eso, lo que es y lo que tiene, y se humilla delante del Señor. Eso es ser pobre, ser humilde, ser pobre en espíritu. Y luego, y esos son los que heredarán el reino. Y yo entro al reino de Dios. Paso la primera puerta que me abre el Señor, y la segunda es, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esa condición de que yo me doy cuenta de mi inmundicia, mi pobreza espiritual y mi pecado, y que soy malvado y tengo malos pensamientos y que soy perverso. Cuando me doy cuenta de eso, eso produce el Espíritu Santo en mi vida, de llorar, de entender de mi inmundicia, que soy incapaz de hacer algo delante de Dios. Entonces lloro, y lloro por mi pecado, y lloro porque conozco al reino, y lloro por aquellos que se pierden sin Cristo, y lloro por el amor que le tengo a Dios. Lloro, entonces automáticamente mi ser recibe en mansedumbre todas las condiciones que me pone Dios para vivir, todas las formas. Soy enseñable, soy humilde y manso, y me humillo delante de Dios y delante de mi prójimo. Entonces automáticamente paso esa puerta y se despierta en mí esa pasión por Dios y por su obra, ese hambre y esa sed que produce el Espíritu Santo en mí, ese hambre y esa sed de justicia, de obedecer todo lo que en el Sermón del Monte está, todo lo que el Señor me dijo que yo debo ser y hacer. Se va produciendo en mí ese crecimiento, ese avance cada vez más parecido a Cristo. Y entra en mí a ese hambre, esa sed por la justicia de Dios, y voy a ser consolado, voy a ser lleno del Señor. Y entonces estas son las primeras que tienen que relación conmigo y con Dios. Y ahora el Señor me pide que levante los ojos y mire al que está al lado mío, o al que está enfrente mío también, a mi prójimo. Misericordia, miseria, que es miseria, y cordia, que viene de cardio, de corazón. Y es esa inclinación inclinación de mi corazón hacia la miseria, que no es más que la compasión puesta en acción, ¿no? Es la inclinación de mi corazón a extender la mano hacia el necesitado. Es un obrar absoluto del Espíritu Santo en tu vida, que te hace inclinar tu corazón hacia el necesitado, al que está necesitando ayuda, para extender tu mano y no extender tu dedo. Porque si yo extiendo mi dedo, en vez de mi mano, todos los dedos van hacia adelante. En cambio, si yo extiendo mi dedo, estoy acusando, estoy señalando, juzgando, y no es tu función. Cuando yo con uno estoy señalando, hay 3 que me están señalando a mí: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como dice en Lucas 6:37, no juzgues, porque como tú juzgas serás juzgado. No condenes, porque según tú condenas serás condenado. Perdona, porque según tú perdonas serás perdonado. Y da. Bienaventurado. Es más bienaventurado dar que recibir. Da y se te dará. Medida buena, apretada, remesada, según con la vara que vos medís vas a ser medido. Por eso es tan importante entender las bienaventuranzas,
porque son la Constitución Nacional del Reino, son las leyes básicas, la ley madre, es la forma del carácter de Dios, es las características de un cristiano. Misericordia es una obra absoluta del Espíritu Santo que inclina mi corazón hacia el necesitado, al que necesita ayuda, y inclina para que yo extienda mi mano y no mi dedo a juzgar o a señalar. Cuando dice en la palabra en Mateo 3 de que primero saca la viga que tenés en tu ojo para poder ver la paja en el ojo ajeno. ¿Qué quiere decir eso? De que no es tampoco para juzgar que mi hermano tiene una paja, sino es sacarme la viga para poder ayudar, para hacer una obra de caridad, de amor, de ayuda hacia mi hermano, para cumplir ese segundo gran mandamiento, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por lo general no es problema de que no me ame a mí mismo, no es un problema de que no hay amor, no te amas a vos mismo, por eso no puedes amar al otro. No, yo creo que es al contrario, hay mucho amor sobre vos mismos. Nos amamos tanto que nos creemos que no merecemos lo que estamos viviendo, pasando. Entonces, como no me reconocen, me voy, porque yo soy, me tienen que respetar. Vos no sabés con quién te metiste, vos no sabés quién soy. Me amo tanto que no me merezco de que no me agradezcan, de que no me reconozcan, que no me aplaudan, que no me digan, bien, Horacio. No, yo me amo demasiado, entonces no amo a los demás. Yo creo que viene por ese lado, porque es de nuestra naturaleza caída egoísta que nos impide amar al otro, porque me amo más a mí mismo. Y somos desde muy pequeños así. Yo me acuerdo de mi hija Yara Jones, ella era muy chiquita, 2 años tendría. Y la amiga de mi señora, Nancy, su hija, ellos viven en España, nuestra hijada, ellos estaban jugando y tenían muñequitos y estaban enfrentadas, Mabel, mi esposa, con Nancy. Entonces Yara iba con su muñequito y le sacaba el muñequito de la mano a la nena y se venía con la madre. Y la nena agarraba otro muñeco, ella iba y le sacaba otro muñequito y se venía nuevamente con su madre. Y ya no tenía más lugar, entonces dejaba algunos muñecos con su madre, iba, sacaba el otro muñequito y volvía. Nosotros nos reíamos. Pero esa condición humana de egoísmo, de todo para mí, que yo quiero, es natural entre nosotros. Vos fíjate como Caín, como los hermanos de José que decíamos al principio, esa condición humana caída, ¿no? En cambio, Dios es misericordioso, es su naturaleza, es ser misericordioso. Y cuando Él obra con su misericordia en mi vida, yo puedo dar misericordia porque he recibido la misericordia de Él. Es como el perdón. Si yo recibo el perdón de Él, puedo perdonar. Si yo recibo el amor de Él, puedo amar como Él. Pero yo no puedo dar algo que no tengo. Si yo no recibo la misericordia de Dios, no voy a poder. Primero, tengo que recibir la misericordia de Dios y con su misericordia esforzarme para hacerlo. Y voy a tener muchas situaciones donde Él me va a permitir que yo demuestre que soy misericordioso. Y es la parte difícil donde muere el chico lindo de la película, ¿no? Pero esa es su naturaleza, tiene una naturaleza misericordiosa el Señor. En Lucas 6:37, en Mateo 18 nos cuenta una parábola, la parábola de los dos deudores. Dice de que una persona le debía al rey 10.000 talentos. Y entonces el rey lo llama y le dice de que tenía que pagar, y como no podía pagar, iba a ir preso él, su familia, iban a vender a su esposa, a sus hijos, él iba a tener que trabajar de por vida como siervo, iba a sacarle todas las cosas que poseía para venderla, para pagar esa deuda. Y él ruega misericordia a su rey. Y dice la Biblia que el rey es movido a misericordia. O sea que Dios permite que el rey entre en misericordia y le perdone. Entonces este hombre sale de la vista del rey y encuentra a otro que le debía solamente 100 denarios. Para que tengamos una idea, un talento equivalía a 6.000 denarios, y el denario era el jornal de un día de trabajo. Sacando con un ejemplo 350.000 pesos por mes de una persona que ganara, tenía que trabajar 200 años para ganar 10.000 talentos. Este tipo le debía al rey 810.000 millones de pesos. En cambio,
el otro le debía 100 denarios, que era 1.400.000, 4 meses de trabajo. Y el otro eran 200 años de trabajo. Y así todo, él encuentra al que le debía 100 denarios y como no le pagaba lo mandó a la cárcel. Cuando el rey se entera, lo llama a su siervo y le dice, ¿pero qué has hecho? No pudiste haber perdonado como yo te perdoné. Ahora vas a tener juicio sin misericordia. Hoy se te va a enjuiciar sin misericordia por lo que hiciste, a la cárcel y al verdugo hasta que pagues todo lo que me debes. Vos fíjate, lo mismo hizo el Señor conmigo. Él me perdonó una tremenda deuda que había en mi vida, que yo tenía para con Él. Él me perdonó toda esa deuda. ¿Cómo no voy a hacer yo lo mismo como Dios hizo conmigo? Y lo mismo te digo a vos. Todo lo que te ha perdonado Dios a vos, todo lo que te ha perdonado. Hoy estamos vivos porque su misericordia no decayó y está ahí y se renovó. Entonces por eso estamos vivos. Como Él ha ejercido misericordia sobre nuestras vidas, nosotros tenemos la obligación de ejercer esa misericordia para con los demás. Veamos el otro ejemplo, el ejemplo de Moisés. Moisés le pedía a Dios que quería verlo. Él quería ver su gloria porque lo había escuchado y lo había visto en los poderosos milagros que había hecho a través de él y de su vara. Y en Éxodo 34, él le dice que sí, lo pone en una peña, pone su mano y él pasa y él iba a ver las espaldas de Dios, ¿no? Entonces él proclama, Jehová, Jehová. Cuando él dice, ¿quién es Jehová? Y él proclama, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso. Ese es nuestro Rey, nuestro Dios. Fuerte, misericordioso, piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia, que hace misericordia de millares, que hace misericordia y perdona el pecado, la rebelión, la iniquidad, pero de ninguna manera, dice en Éxodo 34, de ninguna manera perdonará a los malvados, ¿no? De ninguna manera tendrá por inocente al malvado, porque Él visita el pecado de esos malvados, de los padres a los hijos, de los hijos a los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Él es misericordioso, pero Él es justo. Y Él no va a tener de ninguna manera consideración sobre la maldad, sobre la iniquidad que hacen los malvados. Él no va a tener por inocente al malvado. Él perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, pero de aquellos que se arrepienten y piden perdón. Pero los malvados, los que no hacen misericordia, los no misericordiosos, esos van a recibir el juicio sin misericordia. Entonces, dice en 2 Corintios 1:3, bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ese es nuestro Dios, el Padre de misericordia. Si ya hay misericordia en mi vida, ese es el sello que marca la paternidad de Dios, que Él es mi Padre. Si no hay misericordia en mi vida, me está mostrando otra paternidad. Entonces la pregunta es, ¿sos misericordioso? ¿Soy misericordioso? ¿Tomo acción de misericordia? ¿Contra quién? ¿O a favor de quién? Porque el que está a mi lado es fácil. El que está a mi lado. El que es complicado es el que está enfrente. En la vereda del frente. Aquel que me daña, me engaña, me habla mal de mí. Aquel que ha cometido pecado. Porque somos selectivos en la misericordia. Guarda con eso. Cuando yo veo a alguien que viene de un trasfondo complicado o que viene de la cárcel, nosotros tenemos como un pecadómetro, digo yo, ¿no? Nosotros ponemos en ciertos niveles de pecado, uno más pecador, otro menos pecador, uno cometió homicidio, cometió pedofilia, cometió, ¿cómo se dice cuando se pega? Lesiones, aquel que roba. Dios pone en la misma bolsa aquel que miente, aquel que no hace misericordia con el que ha matado. Nuestro pecadómetro no sirve de nada. Al contrario, nos pone el freno para que nosotros ejerzamos esa misericordia a los demás. Por eso es tan importante entender de que como Él es misericordioso,
yo tengo que ser misericordioso para con todos. Hay un ejemplo en Lucas 10, 25, que es la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano habla de que va una persona caminando y es asaltado por ladrones. Le sacan todo, lo dejan tirado y lo lastiman gravemente y se van. Y pasa un sacerdote y lo ve y sigue. Pasa un levita, lo ve y sigue. Y pasa un samaritano. ¿Quién era el samaritano? El samaritano era de las tribus del norte del pueblo. El reino se había dividido en dos, en el sur y en el norte, y ellos eran del norte. Samaria había sido invadida por los asirios y habían traído gente extranjera y se lo habían llevado y se había hecho una mezcla de razas en Samaria. Entonces, para los judíos del sur, que eran los hijos de Abraham, los puros electos hebreos, los samaritanos eran de segunda, era algo despectivo y tenían enemistad contra ellos. Así que cuando viene el samaritano y ve al hebreo, lo levanta, saca vino y aceite, cosas de él importantes, costosas, y le da asistencia, y lo lleva al mesón, y le da plata al mesonero para que lo cuide. Entonces Jesús estaba hablando con un intérprete de la ley, y le dice, ¿quién te parece que es tu prójimo? Hablando de la ley que ama a tu prójimo como a ti mismo. El intérprete ni siquiera dijo la palabra samaritano. Dijo, el que hizo misericordia de él. Ese es tu prójimo, el que hizo misericordia de él. Ni siquiera nombró al samaritano. Fíjate el nivel de separación que había entre esta gente. Así que este ejemplo nos muestra 5 tipos de actitudes por los 5 personajes que están ahí. Aparte de estos 5 personajes, había los que pasaron alrededor de él, fueron 2 religiosos y el samaritano, ¿no? Pero estos 5 personajes son, primero el intérprete de la ley, alguien que conocía la ley, que conocía toda la historia. Dijo, esto es algo para discutir, esto es para discusión. En cambio, los ladrones dijeron, esta persona es para despojarlo, es para sacarle todo, es para sacarle, para aprovecharse de él. Los religiosos, había 2, los sacerdotes y los levitas. Ellos, por su conocimiento de las escrituras, por su religiosidad, por los ritos, era algo, el lesionado que estaba ahí, era algo para evitar. ¿Cuál es la actitud? Algo para evitar. En cambio, el mesonero no, el mesonero es algo para servir, pero por plata. Yo voy a hacer esto para plata. Y luego está el samaritano, que lo ve y ve una persona necesitada, importante, para ayudar. Movido a misericordia, va y lo hace. Estas 5 actitudes, ¿cuál es tu actitud ante una ofensa, un problema, alguien que no te bancás, alguna familia que no lo ves, porque no lo querés ver, alguien que te cuesta mucho ir a abrazarlo, decirle, o cuando alguien te pide para darle, o alguien que es de una condición que vos no querés, depende la situación, ese herido es eso que a uno le cuesta, ¿no? ¿Y cuál es mi actitud con eso? Para el necesitado. Puedo ser como el intérprete, es cuestionable, es cosa de hablarlo. No, yo no haría misericordia por esto, por aquello. Pero los ladrones no voy a hacer misericordia, al contrario, me voy a aprovechar de la situación. De estos religiosos. O como el mesonero, yo voy a hacer misericordia porque sé que me van a devolver, porque sé que voy a tener un beneficio, porque a mí me agrada, porque a mí me gusta que me aplauden, porque me agradecen, porque soy visto, porque quedo bien. Esa no es misericordia. Por eso depende la actitud que vos tomes ante este herido en esta historia, ante este hecho donde el Señor te llama a que hagas misericordia, va a ser el resultado de tu final. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con Dios, Él es misericordioso. Él entregó a su Hijo por vos. Y si pensamos en Cristo, Él entregó su vida por vos. No le importó quién eras. Vos estabas metido en el barro del pecado de tu vida y Él murió igual por tus pecados. Porque Él es misericordioso. Es la naturaleza de Dios. Él murió por todos y murió por vos. Sí, por vos. Estás escuchando esto. Él murió por vos. Y vos sos misericordioso como Él es misericordioso.
Si vos te reflejás alguna de estas 5 actitudes, tenés que reflejarte en la del samaritano. Eso espera el Señor. El Salmo 145:8 dice que Dios es clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos y misericordioso para toda su obra. Vos sos obra y creación de Dios. Él es misericordioso para con todos nosotros. Ahora, ¿querés recibir esa misericordia? Si la recibiste, tenés que ser misericordioso. Vas a tener un montón de situaciones para que vos la pongas en práctica. Dios te lo va a dar, la posibilidad, la oportunidad de que pongas en práctica. Dice Lamentaciones 3:22, dice que por su misericordia, por la misericordia de Jehová, nosotros no hemos sido consumidos. Por eso estamos hoy vivos, escuchando y hablando entre nosotros, porque su misericordia no decayeron. Su misericordia no decayeron. Y dice de que se renuevan cada mañana. Grandes son sus bendiciones. Grande Jehová, grande su bendición. Lamentaciones 3:22. Se renuevan cada mañana y son para siempre. Para siempre son sus misericordias, dice el Salmo 136. Y lo dice 26 veces. Para siempre es su misericordia. Es tan misericordioso y Él conoce nuestro corazón. Sabe que eso cuesta y horrores cuesta. Por eso, ¿saben cuántas veces lo dijo en la Biblia? 421 veces habla sobre la misericordia. Mirá si lo tiene que repetir y explicarnos muchas veces, porque nuestra condición caída humana se opone a hacer misericordia a los demás. Para nosotros no es natural. Así que es obra absoluta y plena del Espíritu Santo en mi vida, la que me permite ser misericordioso. Pero Dios me dice, tengo que ser misericordioso. Así que Él va a permitir situaciones en mi vida para que yo ponga en práctica. Hechos 20:35 dice, más bienaventurado es dar que recibir. Él va a darte oportunidades para que des. Puede ser dinero o no. ¿Cuántas veces nos hablan del diezmo, de las ofrendas, de las iglesias, y nos enoja y nos pone locos? Porque eso es tuyo, porque eso te lo crees que es tuyo. Cuando vos decides ir y hacerla más, ¿por qué si yo me lo gané? ¿Por qué si Dios no te exige nada? Dios no te va a sacar nada. Él va a poner en tu corazón ese deseo y va a cambiar tu vida el Espíritu Santo. Y después vas a dar gozoso y vas a dar sin importar, porque si lo estás dando a Él. Y Él es el que siempre tiene la última palabra. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Yo puedo hacer todos los sacrificios por Dios, pero el Señor me dice, no quiero eso, quiero misericordia. Y se lo está diciendo a través de Oseas en el Antiguo Testamento, cuando todavía estaban los ritos del sacrificio y el holocausto. Y el holocausto significa venir y entregar las cosas los domingos. Yo vengo los domingos a la iglesia y soy y doy todo. ¿Y el resto de la semana? O cuando hago las cosas, yo me esfuerzo para hacer para Dios las cosas y no vengo los domingos a la reunión. ¿Con qué autoridades pues puedo hablar y hacer las cosas? El Señor no quiere esos sacrificios, que están bien que los hagas, pero el Señor quiere misericordia, que es donde trabaja tu orgullo, donde está tratando tu ego, donde está tratando tu yo, donde está tratando ese amor propio que vos tenés. En Miqueas 6:8 dice, el Señor te dio todo. ¿Y qué es lo que pide Dios de ti? ¿Qué es lo que pide Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar en misericordia y que te humilles delante de Dios. ¡Wow! Esas 3 cosas. Solamente que hagas justicia, que ames la misericordia y que te humilles delante de Dios. Él va a ponerte un montón de oportunidades para que vos demuestres que sos hijo de Dios. Y después que va a ser, ¿y saben qué es eso? Es como que te hace un laboratorio, te hace un análisis clínico, a ver tu ADN. Entonces ponen en la maquinita tu ADN y si vos reaccionás con enojo, decís, no voy a hacer misericordia contra con acá, no, para, no me vengas con eso, para, no, yo tengo, no. Cuando yo muestro eso, estoy dando una clara noticia. Soy hijo del diablo. Porque el ADN va a mostrar de que no hay misericordia. Y si no hay misericordia, no soy hijo de Dios. No está el sello de la paternidad de Dios en mi vida. Así que hay mucho de mí y poco de Él. Entonces yo tengo que menguar para que Él crezca, decía Juan.
yo necesito menguar para que Él crezca en mí. Entonces van a seguir apareciendo oportunidades para que Dios te mueva a misericordia y vos des lo que corresponde. Primero va a doler, por eso dale, da hasta que duela. Decía un hermano, da hasta que duela. Ese es el sello de la paternidad de Dios. Porque si yo no hago misericordia, Dios no va a hacer misericordia conmigo, dice Santiago 2:13. Juicio sin misericordia se hará contra el hombre que no hace misericordia. Juicio sin misericordia. La misericordia vence el juicio. Así que si yo no hago misericordia, voy a tener juicio sin misericordia y no voy a entrar al reino. Mirá lo importante de entender de que Dios, que es misericordia, habita en mí. Así que Él, si yo le permito, me va a mover a mí a misericordia. Dice Proverbios 3:3, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Son dos cosas fundamentales en la vida de un hijo de Dios, de un cristiano. La misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y la única forma es acercándonos al trono de gracia, viniendo a sus pies, pidiéndole perdón a Dios, reconociéndonos todos estos que vimos de las puertas anteriores, ¿no? Con humildad, mansos, llorando por nuestros pecados, con esa hambre y sed de justicia, reconociendo mi pecado, reconociendo que no soy misericordioso, pidiéndole perdón a Dios y rogándole en el nombre de Jesús que obre en mi vida para que se produzca eso y sea movido a misericordia. Colosenses 3:12 dice que debemos estar vestidos como hijos escogidos, santos, amados, de entrañable misericordia. De entrañable misericordia. Nosotros, dice, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo hombre que es en Cristo Jesús. Pero debemos revestirnos, vestidos como escogidos de Dios. Él nos ha llamado y nos ha escogido porque conoce tu corazón. Por eso te ha escogido, porque sabe de que si seguís buscándolo a Él, Él va a lograr moverte a misericordia, para que Él haga el juicio con misericordia sobre tu vida. Por eso es importantísimo eso, entender que debemos ser misericordiosos y Dios va a poner esos momentos de laboratorio donde para que se haga el ADN y se vea si yo reacciono, si yo tomo la actitud del samaritano, no la actitud de los otros que intervenían en Lucas 10. Así que atamos la misericordia, la verdad a nuestros cuellos y permitamos que Dios la grave a fuego en nuestro corazón. Les quería compartir de que hace muchos años un pastor, Carlos Fernández, de la iglesia Nuestro Señor Apostólico, y Yolanda, su esposa, nosotros los conocimos y fuimos de nuestra congregación, Comunidad Cristiana Comodoro, con nuestro pastor Jorge Fernández y Graciela Fernández, un montón de hermanos, fuimos a visitarlos a la iglesia, una iglesia muy pobre, que tenía una salamandra en el medio. Y él terminó la reunión, un hermano predicó sobre la puerta estrecha, hace muchos años de esto, y llegamos todos en patota, todos con coche, bien vestidos, calentitos. Ellos tenían frío, tenían hambre, tenían un solo vehículo para toda la congregación, y estábamos todos alrededor de la salamandra, y él tenía una campera hermosa, y yo me acerqué con ellos, y por congraciarme con él, le dije, uy, qué hermosa campera, me encanta, mi señora me vende ropa, le digo. Y me encantó y por ahí yo veo que él mete las manos en los bolsillos y saca unos papeles de tipo servilletas para la nariz, se los pone en el bolsillo, se saca la carpeta y me dice, toma hermano. Y digo, no es necesario, le digo, hermano, yo tengo camperas, no, dice, en el nombre de Jesús se la entrego. Yo sé que esta campera va a ser algo, y me partió esa campera, me partió. Yo me creía que daba, yo creía que hacía por los demás, yo creía que era misericordioso y que daba porque daba de las obras y lo que tenía de más. Cuando la agarro tenía olor a leña. Yo nunca conocí lo que era calefacción a leña hasta que llegué acá a Pueblo. Y me dio la campera y después me dice, esa campera me la regaló mi mamá, que hoy ya no está con nosotros. Y terminó de partírmela al medio.
Carlos Fernández. Él después me dijo, el Señor me dijo que te la entregue. Me pasó otra vez con otra persona. El Señor cambió mi vida totalmente en lo que hacía esta relación de entender, de hacer la misericordia por el otro, de darle al otro. Por lo general uno le da al otro lo que le sobra. Primero están los que a mí me agradan, me gustan, los considero mis amigos, de mi familia. Y si me sobra algo te doy. Y misericordia es que Dios no me da lo que yo merezco. Y también me dice a mí, dale lo que no merece. Es darle al otro, al que no merece recibirlo. Es dar. Es dar. Misericordia es amar al prójimo, es darle al otro. Por eso dice que tenés que estar vestidos de entrañable misericordia. Y conoce el Señor tu corazón y el mío y sabe que eso cuesta, porque cuesta horrores poder darle plata, amor, cariño, un abrazo, una palabra de aliento, la palabra del Señor. Es darle al otro de lo que Dios me dio a mí primero, que es el amor. Así que hoy es el tiempo de hacer misericordia. El misericordioso vive en ti. Y si no está en tu corazón, este es el momento justo para pedirle a Dios que entre en tu corazón, que perdone tus pecados y que anote tu nombre en el libro de la vida y que ese Señor de misericordia entre en tu corazón y Él sea el Señor, el dueño, el Salvador y el Rey de justicia de tu vida. Así que invítalo al Señor a que entre en tu corazón. Y los que tienen a Cristo en el corazón vayan al trono de gracia. Vengan al trono de gracia para buscar gracia, misericordia y perdón para el oportuno socorro. Es el tiempo ahora. Si el Señor te ha traído en tu corazón alguna persona, alguna situación, algo que todavía no ha llevado misericordia y perdón, este es el tiempo para ver ese ADN, hijo de quién sos. Amados, los bendigo y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra. Señor, te rogamos que la graves a fuego nuestro corazón, Señor. Y te decimos, sí, Padre Santo, aquí estamos. Queremos hacer misericordia por aquellos que tú nos envíes a hacer misericordia. Tú estás en nuestras vidas, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por eso te pedimos que obres en nuestras vidas para que nosotros seamos misericordiosos, piadosos y consoladores, Señor, como tú nos has hecho a nosotros. Padre, yo bendigo a cada uno de los que está escuchando este video, para que tú, Señor, entres a sus vidas, abras las ventanas de los cielos, traigas sanidad a sus cuerpos, a sus almas, abras puertas de trabajo, Señor, traigas prosperidad a su vida y sobre todas las cosas que puedan conocerte en la profundidad de tu hermosura. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, hermanos. Dios los bendiga.